Bienvenidos al podcast Pensemos en Filosofía, lugar donde reflexionaremos sobre las grandes ideas que dan forma a nuestra manera de entender el mundo. Soy Diego Catalán y en el episodio de hoy nos adentraremos en el pensamiento de cuatro gigantes de la filosofía contemporánea, como lo son Gianni Vattimo, Zygmunt Bauman, Jürgen Habermas y Edgar Morin. Cada uno de ellos nos aportará una mirada única sobre la complejidad del mundo en el que vivimos, desde la tolerancia y el pluralismo de Vattimo, pasando por la fluidez de Bauman y la comunicación democrática de Habermas, para terminar hablando de la interdisciplinariedad de Morin. Exploraremos cómo sus ideas iluminan los desafíos y las posibilidades del presente, así que comencemos. Iniciemos con Gianni Vattimo, un filósofo italiano nacido en 1936, conocido por su propuesta del pensamiento débil. ¿Qué significará esto?, se preguntan. Básicamente, Vattimo nos decía que debemos abandonar las verdades universales y abrirnos a un diálogo más tolerante y pluralista. Para él, las grandes narrativas que intentaban explicar el mundo, como el marxismo o el iluminismo, han perdido su hegemonía en la era posmoderna. Vattimo escribe desde una Europa que ha dejado atrás los dogmatismos de la modernidad. Influido por Nietzsche, Heidegger y Gadamer, él criticaba la obsesión por la verdad objetiva, argumentando que estas verdades absolutas a menudo se convierten en herramientas de opresión. En cambio, nos propone y nos invita a pensar en un pensamiento flexible que valore la diversidad de las perspectivas. Por ejemplo, podríamos pensar en la actualidad en las redes sociales, en donde convivimos con múltiples narrativas, algunas muchas veces conflictivas. Vattimo nos diría al respecto que aunque esto puede parecer caótico, es una oportunidad para democratizar el discurso y permitir que todos tengan una voz, siempre y cuando fomentemos un diálogo respetuoso. Desde esta perspectiva, Vattimo ve el mundo como esperanzado y pluralista. La fragmentación de las grandes narrativas no es una pérdida, sino una ganancia para construir una sociedad más inclusiva y diversa. Hablemos ahora de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco que vivió gran parte del siglo XX y dejó un legado inmenso antes de su fallecimiento en el año 2017. Bauman fue famoso por su concepto de modernidad líquida. Para él, actualmente vivimos en una época donde todo parece estar en constante cambio, nuestras relaciones, nuestras instituciones e incluso nuestras identidades. Bauman habla desde la sociología y desde su experiencia personal, habiendo vivido la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones del capitalismo global. Él describía cómo las estructuras sólidas del pasado, como las familias tradicionales o los empleos estables y otras estructuras sociales, han dado paso a una fluidez que genera incertidumbre. Un ejemplo claro es el trabajo. Hoy en día muchas personas tienen empleos temporales o están en la economía freelance o modalidad freelance. Bauman diría de aquello que esto refleja la precariedad de la modernidad líquida, donde las personas deben adaptarse constantemente a nuevas condiciones, a menudo sin la seguridad que ofrecían los sistemas más sólidos del pasado. Para Bauman, el mundo es complejo y perturbado, aunque reconoce las oportunidades del cambio. También nos advertiría sobre los riesgos de una sociedad fragmentada y consumista a partir del debilitamiento de aquellas estructuras que le daban el significado a los sujetos. Pasemos ahora a Jürgen Habermas, un filósofo alemán nacido en 1929. Es una de las voces más influyentes de la Escuela de Frankfurt. Habermas, que creció en la Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial, centra su pensamiento en cómo podemos construir sociedades más democráticas y justas. Su propuesta más famosa es la teoría de la acción comunicativa. Según Habermas, el diálogo racional y libre de coerción y estructura es fundamental para resolver conflictos y construir consensos en sociedades pluralistas. Este modelo propone que todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas, buscando acuerdos basados en argumentos y no en imposiciones. Habermas también criticó cómo los sistemas económicos y administrativos, como el mercado y la burocracia, invaden nuestras vidas, deshumanizando las relaciones sociales y transformándolas en simples interacciones mercantilizadas. Un ejemplo actual de lo que nos hablaba Habermas en su teoría de la acción comunicativa lo podemos ver
en los debates globales sobre el cambio climático, como los que ocurren en la Conferencia de las Partes o también llamada COP, donde los líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades indígenas discuten soluciones para enfrentar esta crisis. Habermas nos diría entonces que en estos foros deben garantizarse que todas las partes, especialmente las más vulnerables, puedan participar en igualdad de condiciones, priorizando el diálogo racional para lograr acuerdos que beneficien a la humanidad en su conjunto. La idea es que no sean los intereses económicos de grandes corporaciones los que dominen, sino que se dé un intercambio inclusivo y ético que promueva un consenso legítimo entre todas las partes. Además, podemos agregar que Habermas considera el mundo, y lo ve, como desafiante pero esperanzado, aunque identifica las tensiones que surgen en nuestras democracias y en nuestras relaciones, confía que el poder del diálogo y la capacidad humana para razonar pueden superar las divisiones y fortalecer nuestra convivencia. En contextos como el cambio climático, su propuesta nos inspira a buscar soluciones basadas en el entendimiento colectivo y no en las imposiciones unilaterales. Finalmente llegamos a Edgar Morin, un pensador francés nacido en 1921, que ha dedicado su vida a explorar cómo entender la complejidad del mundo. Morin es conocido por su pensamiento complejo, una propuesta que busca integrar diferentes disciplinas y perspectivas para abordar los problemas contemporáneos. Este enfoque es especialmente relevante en una época donde las soluciones simples ya no son suficientes para enfrentar los desafíos globales. Nos habla desde un siglo marcado por las guerras mundiales, avances científicos descomunales y profundas transformaciones sociales. Es en este contexto que él se da cuenta de que el conocimiento moderno tiende a dividir la realidad en partes fragmentadas. Las ciencias, la economía, la política, todo parece estar desconectado. Pero él rechaza esta visión y propone una perspectiva más holística. Nos habla desde la necesidad urgente de una epistemología que reconozca las interconexiones entre los fenómenos, quizá algo más constructivista, algo más sistémico, porque según él, las crisis del pensamiento reduccionista están a la raíz o en la raíz de muchos de nuestros problemas actuales. A partir de aquello podemos desprender algunas de sus ideas principales, como por ejemplo que el pensamiento complejo se basa en abordar la realidad como un sistema interconectado donde lo social, lo ecológico, lo económico y lo cultural están intrínsecamente relacionados. Critica el reduccionismo científico, que intenta explicar los problemas dividiéndolos en partes aisladas sin considerar el contexto o la relación de las partes. Y propone un humanismo planetario donde se reconozca la interdependencia de todos los seres humanos de estos con el medio ambiente. Un ejemplo de todo lo que hemos hablado hasta ahora de este autor francés lo podemos encontrar en los esfuerzos para combatir el cambio climático. Según su enfoque, no bastaría con abordar esta crisis únicamente desde una perspectiva ambiental. También debemos de considerar factores económicos como la transición energética, sociales como el impacto en las comunidades vulnerables y culturales como la necesidad de educar a la población sobre la sostenibilidad. Morin argumentaría entonces que las soluciones aisladas como reducir emisiones de gases sin pensar en la justicia social y otros efectos no resuelve el problema porque no abordan la totalidad del sistema afectado. Otro caso que nos resuena a partir de su pensamiento es la pandemia del COVID-19. Morin dirá de esto que esta crisis no fue solo sanitaria, sino también social, política, económica y psicológica, y enfrentarla requirió de una respuesta interdisciplinaria que incluyó la cooperación global y un cambio en nuestras relaciones con la naturaleza. Morin ve un mundo complejo, pero esperanzado, reconoce las contradicciones, la incertidumbre y las crisis que enfrentamos, pero también ve el pensamiento complejo como una herramienta poderosa para construir soluciones integrales y sostenibles. Para él, la clave está en abrazar esta complejidad, no temerla, y aprender a actuar desde una visión global que incluya tanto a las personas como al planeta. A lo largo de este episodio hemos explorado el pensamiento de 4 autores extraordinarios: Gianni Vattimo, Zygmunt Bauman, Jürgen Habermas y Edgar Morin.
Aunque cada uno de ellos tiene un enfoque y un contexto único, lo que más me fascina es cómo, a pesar de sus diferencias, comparten una visión común que nos ayuda a comprender este mundo tan complejo. Pero, ¿qué tienen de común o en común estos pensadores? Primero, todos ellos reconocen que el mundo ha cambiado profundamente. Las certezas que teníamos en el pasado, esos grandes relatos que prometían explicarlo todo, han perdido su fuerza. Baltimore lo llama el fin de la grande narrativa, Bauman lo describe como la fluidez de la modernidad líquida, Habermas lo observa en la crisis de la comunicación democrática y Morin lo aborda desde la fragmentación del conocimiento. Para todos ellos, la fragmentación de la realidad no es algo que debe ignorarse, sino un punto de partida para repensar nuestras sociedades. En segundo lugar, estos autores convergen en la importancia de la pluralidad. Reconocen que no existe una única verdad o solución universal para los problemas que enfrentamos. Bátimo celebra la diversidad de perspectivas de la posmodernidad. Bauman observa cómo la individualización crea nuevos desafíos y oportunidades. Habermas insiste en que solo a través del diálogo, donde todas las posiciones escuchadas, podemos alcanzar consensos legítimos. Y Morin nos recuerda que necesitamos un enfoque global que integre múltiples disciplinas y sensibilidades. En esencia, todos ellos valoran la inclusión y rechazan los enfoques unilaterales. Finalmente, algo que me inspira profundamente es que aunque reconocen las crisis y los desafíos de nuestra época, ninguno de ellos pierde la esperanza. Bátimo ve la posibilidad de una sociedad más inclusiva y democrática. Bauman, aunque es crítico en la precariedad, nos desafía a buscar una cohesión. Habermas confía en la comunicación como una herramienta para superar nuestras divisiones y Morin nos invita a enfrentar la incertidumbre con creatividad y con un pensamiento complejo. Todos, a su manera, nos ofrecen herramientas para construir un futuro mejor. Tal vez lo más importante que podemos aprender de ellos es que el mundo no se entiende desde un solo punto de vista. Bátimo, Bauman, Habermas y Morin, al igual que otros, nos muestran que pensar juntos desde la diversidad, la complejidad y el diálogo es la clave para afrontar los desafíos del presente. En un mundo lleno de incertidumbre, estos autores nos enseñan que la fragmentación no es un final, sino una invitación a encontrar nuevas formas de conexión. Espero que este episodio de Pensemos en Filosofía les haya inspirado tanto como a mí. La filosofía, como vemos, no es solo teoría, es una guía para entender y transformar nuestra realidad. Sigamos pensando juntos, sigamos cuestionando y sigamos buscando formas de construir un mundo más inclusivo, justo y esperanzador. Gracias por acompañarme en este viaje reflexivo y nos escuchamos en el próximo